satisfacción enorme que vale la pena estar en la presencia de Dios. De que Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos tienen gozo? Dios bendiga, ¿verdad, hermano Bruno? Bendiga. Dios bendiga su retorno, su regreso. Y todos ustedes bienvenidos esta mañana a la casa de Dios. Estamos en vivo, somos el Templo Cristiano. Queremos darle la bienvenida usando nuestras palmitas y digámosle a esta iglesia virtual que se quede ahí, porque Dios tiene una palabra esta mañana para todos los que estamos aquí y los que están detrás de un teléfono. Vamos esta mañana a la palabra del Señor. Quiero hablarle hoy bajo un tema que se llama los olvidados. Algunos tal vez se van a identificar porque de repente pasamos por etapas donde somos olvidados cuando más lo necesitamos. Ahora, traerle este tema hoy es hablarle de personajes de la Biblia que en algún momento, hermanos, se sintieron solos, que en algún momento fueron olvidados quizás por las personas que más les apoyaron. Y todos en algún momento quizás vamos a entrar en etapas donde quizás nos dan la espalda, donde quizás se olvidan de nosotros. Pero en medio de todo eso, hermano, en medio de ese entorno no tan agradable, Dios tiene una palabra preciosa para nosotros. Estaremos usando dos porciones de dos pasajes. Una será en Génesis capítulo 40, versículo 23, y la otra será en Hechos capítulo 24. Así de que espero que no se me vaya a perder, porque son versículos que no están en una forma sistemática, sino que me he saltado algunos para poderle dar una interpretación. Génesis capítulo 40, en el versículo 23. Hágame el favor de ponerse en pie para la lectura de la palabra, ya que va a estar sentadito después un momento. Y esto le ayuda no solo en reverencia a la lectura, sino que esto le ayuda también a su cuerpo. Estamos todavía en mantenimiento de algunos aparatos, el del otro lado, unos cables, unas piezas. Primero de hoy, ya estos días vamos a tenerlas, porque en el día de la familia, no se nos olvidó la mañana, ¿verdad? Pero en la semana de la familia queremos que esté todos ustedes y podamos disfrutar de muy buena enseñanza. Si usted no trajo Biblia, ahí en la pantalla, Génesis capítulo 40, versículo 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Génesis 41 dice: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. En el 41:14 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, y Faraón llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Ahora vamos a Hechos 24 al 27. Dice así, Hechos 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Señor, gracias por este rico momento en tu presencia de alabanza, de exaltación. Qué maravilloso es cuando la iglesia está dispuesta, Señor, a adorarte, y los que forman parte de los adoradores, de los levitas, que son los que dirigen a la congregación, también están dispuestos. Gloria a Dios por este tiempo. Háblanos. Amén y amén. Iniciamos. Los olvidados. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha sentido en alguna situación incómoda?
que incluso hasta se han olvidado de usted. ¿A alguien le ha pasado que alguna vez le dieron la espalda? Levánteme la mano para saber si le voy a predicar a la iglesia correcta hoy. Muy poquitos. ¿Alguna vez se ha sentido olvidado? Pasar, hermano, por etapas dolorosas en la vida es parte de la formación espiritual. El mismo Jesús nos habló que la vida cristiana o ser sus seguidores en este mundo era una etapa en la cual íbamos a enfrentar aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él ya venció al mundo y Él vencedor. Pero no nos burbuja, no nos aparta, no nos cubre de que en la vida hayan etapas dolorosas, hayan etapas, hermano, en las que quizás las personas, como decíamos en un momento, se olviden de nosotros. Pero al entrar en esta historia nos damos cuenta que aún el mismo Jesús fue olvidado. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que Jesús clamó allá en la cruz: Lama Sabatani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz se sentía solo, en la cruz se sentía olvidado, abandonado. Los grandes teólogos dicen que en ese momento Él iba a cargar con la maldición del pecado de nosotros, y por ende el Dios tan santo no podía ser tocado por el pecado. Y por un momento el Padre, que tanto amaba a su propio Hijo, por un momento tenía que ser olvidado. Una etapa dolorosa. Pero yo creo, hermanos, que todos nos hemos enfrentado allí. La brillante historia de José nos habla de eso. La misma palabra nos enseña que el gran José fue a la cárcel de una manera injusta, sencillamente porque soñaba. Los hermanos lo aborrecían, pues le decían el soñador. Dice la Biblia que le tenían envidia y le hablaban de una manera áspera, a tal grado que en una ocasión que el papá lo mandó a dejarles, creo que comida, si no me equivoco, al verlo lo metieron en una cisterna con la idea de poder terminar con él. Pero dice la Biblia que aquella cisterna no tenía agua, porque la idea de ellos era terminar con él. Usted conoce la historia. Al ver que no se moría, vinieron y lo vendieron. Vinieron unos mercaderes y lo vendieron. Llega a Egipto, a la casa de Potifar. En la casa de Potifar todo lo que él tocaba era próspero. Pero dice la Biblia que la mujer de Potifar había puesto los ojos en él y quería hacer lo que cayera, no sé, fornicación o en adulterio, no sé cuál de los dos términos, no sé qué era, si era esposa de Potifar. Pero lo que sí sé es que lo asediaba para que él cayera en pecado. Por no ceder, este pobre hombre llega a la cárcel. Cuando uno mira todo eso, dice, bueno, parece que José de una manera injusta llegó a la cárcel, y es verdad. Lo maravilloso es que en la casa de Potifar o en la cárcel, Dios estaba con José. Y la gracia de Dios estaba sobre José. Estando en la cárcel, él interpreta el sueño del jefe de los coperos y del jefe de los panaderos, que eran los dos principales que habían llegado a la cárcel. La Biblia dice que un día estos hombres muy tristes se levantan y le cuentan el sueño, porque José los mira y les dice: ¿por qué ha mudado su rostro? Dice que le dijeron: es que hemos tenido un sueño perturbador. A ver, les dice él, revéleme cuál es su sueño. Y empieza y le da el sueño a cada uno y le interpreta. Al primero le dice: en 3 días estarás bebiendo de la copa que antes bebías con tu rey. Y el otro le dice: en 3 días también te tengo la mala noticia, que te van a ahorcar. Para uno fue mala noticia el sueño, para otro fue buena noticia. No voy a entrar en explicación de los sueños porque quiero avanzar. Pero en ambos José es usado por Dios y le da la interpretación del sueño. Solo le pide un pequeño favor a José, al jefe de los coperos, y le dice que cuando esté allá arriba en 3 días se acuerde de él, por favor, y le hable a Faraón, que le diga que de una manera injusta esté en la cárcel. Oh, hermanos, esos 3 días se hicieron 2 largos años. José todos los días, yo creo que esperaba que llegara una buena noticia a la cárcel y le dijeran: José, vas a salir de la cárcel porque estás aquí de una manera injusta. Pero eso, hermano, se transformó
no en un mes, no en unos días, no en un año, sino en 2 largos años. Yo nunca he estado preso, pero he oído que alguien que esté en la cárcel no sabe distinguir entre el día y la noche. Dicen que los días son largos, son eternos. Pues me imagino 2 más años en la cárcel de José, porque sencillamente él le ayudó a alguien, pero se olvidaron de él. Quizás, hermano, de alguna manera, quizás usted y yo que servimos a alguien, le ayudamos a alguien, le extendimos la mano, bendecimos a alguien. Quizás un día usted hasta se sacó de su bocado, como decimos, de su bolsillo, incluyendo a su propia familia, incluyendo a aquellos que usted mal les ha entregado, pero se han olvidado de usted. Yo tengo una palabra de Dios para todos ustedes. Dice la Biblia, hermano, que aunque la madre se olvide de su hijo que dio a luz, jamás se olvidará el Todopoderoso de nosotros. Pero que va a pasar por él esta etapa, la va a enfrentar. Lo mismo podemos decir hoy de cada uno de nosotros. Pero hay un tiempo, hermano, que se llama tiempo de espera. Y ese tiempo de espera es el tiempo de Dios. Quiero explicarle algo y espero que me regale su atención. Dicen los grandes estudiosos de la palabra que cuando José le pide al copero que se acuerde de él para que lo saquen de la cárcel, José tenía 28 años más o menos. Y para que alguien se convirtiera en gobernador en Egipto, en cualquier otro lado, por lo menos tenía que tener 30 años. O sea que a José, hermano, le faltaban 2 años de edad. Y esos 2 años de edad era el tiempo de espera de Dios. Aunque parece que estaba olvidado, no era que estaba olvidado, era el tiempo perfecto de Dios. A ver si me comprende. Hay cosas que no han llegado porque todavía no estoy maduro para lo que Dios va a hacer. Hay cosas que Dios no las ha hecho, ni en el pastor, ni en ustedes, porque no es capaz. Pero cuando es el tiempo de Dios, Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Alguien está comprendiendo. No había llegado el tiempo de Dios. José estaba desesperado. Todos nos desesperamos. Todos pasamos por etapas donde queremos, Señor, la respuesta. Y Dios dice: no ha llegado todavía, te falta. En mi tiempo todo funciona. Pero aquí hay una palabra tremenda para usted. Dios tuvo que perturbar a un faraón a través de un sueño para hacer brillar a un José. Todo estaba bien, pero cuando llega a los 30 años, Dios tiene que poner un sueño perturbador a faraón. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Ningún adivino, ningún sabio podía entender eso. Pero habían llegado los 30 años de edad de José. Y ¿sabe qué? A veces Dios, a ver si lo comprende, tiene que perturbar a un faraón para hacer sacar a un hijo de él de la cárcel. A veces tiene que ponerse fea la cosa para que Dios haga brillar sus hijos. Tranquilos, que todo lo que está pasando en el mundo es porque la iglesia va a empezar a brillar. Hemos estado en la sombra de la oscuridad, vamos a brillar bajo el tiempo de Dios. 2 años en la cárcel. 2 años después, Faraón está teniendo sueños. Hermano, no es casualidad que se habían olvidado de José. No es que fuera malo el copero. No era eso. Era el tiempo de Dios para sacar a José. Dios no se mueve en mi tiempo. Dios se mueve en el diseño que Él tiene para mí. Yo posiblemente estoy desesperado por algunas cosas que no han llegado a mi vida. Pero mi hermano, perdone lo que voy a decir hoy, pero no es mi lástima la que mueve a Dios. Es el diseño que Dios planeó desde la eternidad para mí. A veces me he sentido desesperado, pero no es mi tiempo, es el diseño del Padre para mí. Y uno se molesta, y uno se pone triste, y uno llora: Señor, pero he tocado todas las puertas. Y Dios dice: tranquilo, ese es tu tiempo, te desespera, pero en mi diseño tengo una hora, un día, un mes señalado para moverme a tu favor. Entonces, hermano, José tenía que llegar a esa edad, y ahora Dios iba a usar todos los recursos. Créamelo, que hasta esta semana entendí
que la mujer de Potifar fue un instrumento de Dios para hacer sacar el mejor José. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios ya tenía planeado que él llegara a la etapa del olvido y que fuera a la cárcel, porque si no salía de la cárcel tampoco podía ser conocido por un faraón. Tenía que usar un Potifar. El mismo faraón fue usado por Dios, lo montó en el mejor carruaje y digan, vayan por todas las calles diciendo que José va a ser el segundo después de mí. O sea, dando a entender que Dios tenía todo preparado para él. Ah, hermano, pero no es el único. El apóstol Pablo llega a la cárcel de Cesarea y es olvidado. Estaba el apóstol Pablo y dice que Félix escuchaba acerca de la fe, del dominio propio, de la justicia, pero que cuando Pablo le hablaba de los juicios venideros, dice que se asustaba. Es decir, que Félix solo usaba a Pablo para oírlo y luego lo volvía a meter a la cárcel. Félix sabía que Pablo era un hombre de Dios, pero qué terrible que lo sacaban solo para que fuera a hablar de la palabra del Señor y luego a la cárcel. Y ese era el juego de Félix. Vení, Pablo, quiero oírte. Lo ponía a hablar de la palabra del Señor y luego, no te suelto. No te suelto. Y créamelo, que aunque Félix esperaba dinero de Pablo, Félix, oiga esto, Félix no soltaba a Pablo porque lo oía de buena gana. Me costó entender eso. Pero van a haber molestias en nuestra vida. A ver si lo entiende. Van a haber molestias y carencias en nosotros que son de bendición para otras personas. ¿Por qué no tiene una salud perfecta usted? Porque aún así puede bendecir a otros. ¿Por qué viene a la casa del Señor aún cuando no tiene dinero? Porque Dios sabe que usted puede bendecir a otro. Le enseña a otros a hablar de Cristo, a hablar de la providencia aún cuando usted no tiene. Le enseña a otro a hablar de la santidad, de la grandeza, del poder de Dios aún cuando usted está carente. No sé si me va a entender, pero a veces, hermano, somos olvidados por personas que parece que nos están haciendo un daño, pero nos están preparando para lo que Dios tiene para nosotros. Ahora viene Pablo, está en la cárcel, sencillamente por hablar de Cristo. Y óigame esto, Pablo estaba acostumbrado a que lo metieran a la cárcel por hablar de Cristo, pero había algo que lastimaba el corazón de Pablo, y era que muchas veces fue olvidado aún por las personas que él fue de bendición. Y yo creo que aquí hay personas que fueron olvidados por las personas de las que creían que más amor iban a recibir. Para resumirle, yo sé que estas historias son impresionantes, pero tengo que resumírselas. ¿Quiénes se olvidaron de Pablo? Por lo menos 3 grupos de personas. Uno fue Félix. Félix solo quería oír las cosas bonitas, pero cuando Pablo le hablaba del juicio venidero, lo volvía a meter a la cárcel. Hay gente que va a estar con usted siempre que usted hable cosas bonitas. El día que usted le hable la verdad, le van a dar la espalda. No me entendió. Hay gente que está con uno en la fiesta, pero no va a estar con usted en el dolor. Hay gente que está con usted cuando le tolera y le soba lo que está viviendo, pero cuando le dice la verdad, le va a dar la espalda. Y eso es Félix. 2, los judíos. Los judíos, su propia carne, sangre, se olvidaron de él. Es más, dice en ese capítulo que ellos se lo pidieron a Félix. Le dijeron, danos, lo vamos a soltar a Pablo, queremos oírlo. Y dice la historia que en el camino habían planeado matar a Pablo. Los propios judíos, su propia sangre. Lo más doloroso, los hermanos. Pablo dice en la primera carta a Timoteo, en mi defensa, ya estando en Roma, en mi defensa nadie estuvo conmigo, todos me dieron la espalda, solo Dios estuvo conmigo, dice. Y por eso es que le pide allá a Tito, a Timoteo, le dicen, mándeme a Juan Marcos para que me consuele, porque todos los hermanos me han abandonado, se han olvidado de mí. El hombre que fue mordido por serpientes
El hombre que estuvo 14 días en alta mar. El hombre que sufrió, dice la historia ya en la segunda carta a los Corintios, habla del listado de lo que él padeció. 5 veces fue azotado, 3 con vara, 2 con azotes. Cada vez eran 40 menos 1. El hombre que dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Yo, créamelo, que si Dios le dejó el cuerpo aún glorificado y le dejara las marcas del apóstol Pablo, sería un privilegio ver todo lo que ese hombre sufrió por la causa de Cristo. Y a pesar de todo lo que hizo, los hermanos cuando estaba en la cárcel se olvidaron de él. La gente que él más amaba. A los hermanos de allá de los Gálatas le dice: si yo sufro por ustedes como dolores de parto al ver que se han apartado de la gracia, si yo, hermanos, pudiera sacarme los ojos y el corazón por ustedes, lo haría. Pero lo olvidaron. José fue olvidado. Pero lo peor de todo es que en algún momento nos vamos a sentir olvidados por Dios. No es que nos olvide, nos vamos a sentir olvidados por Dios. Dice la palabra, Salmo 13:1: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondrás consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Ahora el salmista está desahogándose, porque no solo había sido abandonado por la familia, por los seres queridos, por los hermanos también, sino que en algún momento se sintió olvidado por Dios. Le pregunto, José y Pablo, ¿cree que no oraron en la cárcel para que Dios los sacara? ¿Cree que en algún momento no oraron en la cárcel? Señor, queremos salir de esta cárcel. Y Dios guardó silencio. Eso duele. Eso duele. Pero era parte de la formación de Dios para ellos. Otro salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos de mí tu salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti día y no me respondes, de noche y no hay en mí reposo, decía el salmista. Y es un salmo profético acerca de Jesús, de lo que hablábamos en la introducción, de que aún él mismo se sintió solo, que el Padre no lo oía, se sentía solo, olvidado. Lamentaciones, el gran Jeremías escribe: mas tú, Jehová, permanece para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te has olvidado de nosotros? Completamente te has olvidado y nos has abandonado por un largo tiempo. Todo esto esta mañana nos quiere enseñar algo precioso. Lecciones de estar en modo olvido. Vuelvo y pregunto: ¿cuántos se han sentido olvidados alguna vez? Levánteme la mano, por favor. Sacuda al que está a la par y dígale: si te dormiste, la perdés. ¿Está listo? La primera lección de pasar por la etapa del olvido se llama formación. La primera etapa de pasar por el olvido se llama formación. Esta etapa es dolorosa, pero entendí de Pablo, de José y de todos ellos. Sabe que José aprendió en la cárcel a ser el mejor administrador. A ver si me comprende. Antes de ser el segundo de Egipto, antes se convirtió en el jefe y aprender a administrar las cosas de la cárcel. Óigame, hermano, yo con gusto soy pastor de ustedes, pero que me manden a pastorear a todos los que están allá en el Sucot, yo creo que no iría. Aunque ustedes tienen cara de malo, pero no. Que a mí me pongan a pastorear presos y me digan: tú vas a aprender a administrar a estos, porque antes de que subas al segundo peldaño tiene que pasar por la formación. Óigame, lidiar con presos. Pablo en la cárcel, ¿sabe qué aprendió Pablo en la cárcel? Formación. ¿Sabe que cuando estaba en la cárcel él escribe allá a Filemón, le dice: ¿sabes qué? Este Onésimo, le dice, que te robó en algún momento,
Es mi hijo y lo amo tanto que quiero que lo recibas ya no como un preso. Quiero que lo recibas como hijo, porque si lo ves como hijo, me estás viendo a mí. Pablo en la cárcel fue formado a ver a los demás, hermano, como algo especial. Si usted ha pasado por la etapa olvido, eso se llama formación. Te voy a decir, hermano, pero Pablo era un hombre de Dios. Sí, pero Pablo, sí, pero José entendieron que cuando alguien se olvida de usted, y hermano, esto nos ha pasado. Esto nos ha pasado a todos. Yo no quiero desahogarme, ni usted, creo, pero es increíble que a veces la familia tiene las grandes fiestones y usted y yo, pero ni en las fotos no cabemos. No lo tome a mal, pero aquí hay mucha gente que me hace parte a mí de sus tristezas, pero no me hace parte de sus bendiciones. Cuando está bien metido, ahí está el pastor, pero cuando está bendecido no se acuerda que existo. Pero gloria a Dios. Ay, 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 ay. Pero aplíqueselo a usted. Usted es un pastor malo, yo soy un hermano y un líder malo por una vez que no les hizo otro. Pero todos los años que usted oró por ellos. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo se llama eso? Se llama formación. Que duele que lo olviden. Y usted cuando revisa dice: no me tomaron en cuenta. Usted que un día le sirvió a alguien y hoy está en un puesto más elevado, pero no se acuerda. Y uno dice: ¿cómo puede ser esto? Es más, a veces mira a otro más bendecido materialmente y usted puede pensar: Dios se olvidó de mí. Usted puede llegar a eso. Pablo pudo pensar: ¿por qué Dios no me saca de la cárcel? José dijo: ¿por qué no me saca? Pero a cada uno de ellos Dios lo estaba formando. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama yunque. ¿Sabe qué es el yunque? Donde se forman las piezas al fuego y al golpe. Muchos de nosotros vamos a ser, hermanos, formados por el fuego y por el golpe. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Que cuando pasemos por la tempestad, solo es para formar una mejor arma de nosotros para el reino de los cielos aquí en la tierra. Alguien alaba a Dios, porque aunque duele la formación, es parte del paquete. Es parte. Y que duelen los golpes por un lado y por otro. 2 largos años José en la cárcel. Y el coperito que llegó y estaba ahora tomando de la copa del rey, Faraón, no se acordaba. Es más, 3 días después ya estaba allá arriba, pero lo olvidó. Félix sacaba a Pablo para que le hablara, pero cuando se hizo amigo del otro, mételo 2 años a la cárcel, le dijo. Se olvidó de aquel que le hablaba bonito. Se olvidó de aquel que le alentaba al corazón. Muchas veces, hermano, le van a dar la espalda a la gente que un día usted le sobó la espalda. Pero gloria a Dios, porque es parte de formación. Y a veces hablábamos el día de la noche con la hermana Mayra, y digamos, a veces uno pasa por etapas en las que no puede ya ni orar, simplemente sollozar en la presencia de Dios. Pero es parte del proceso. Y sabes que, hermano, muchos de los que estamos aquí somos el producto del olvido. Muchos de los que estamos aquí son el producto del abandono. Muchos están aquí son el producto de gente que quizás no los olvidaron, no les dieron amor, no les trataron bien, pero ha sido de la formación, porque te ha hecho un hombre, una mujer de Dios, que aunque tú no lo puedes ver, pero otros pueden ver en ti algo especial, algo fuerte, porque a pesar de los golpes de la vida, estás aquí dándole la gloria al Señor. No te has quebrado en la tempestad. Alguien alaba a Dios. Que pase por la etapa del olvido. Sabe, hermano, que siendo niño me molestaba esto, que de repente mataban una gallina
Y era bien grande la familia. Créame lo que esto pasó algunas veces. Y que cuando uno llegaba, ya no había. ¿Y qué pasó? Olvidaron. Esto pasó. Gloria a Dios por aquellos que tienen poquitos. Gloria a Dios por aquellos. Por favor, nunca olvide que tiene, si tiene más de un hijo. Eso va a lastimar el corazón de sus hijos de por vida. A todos les dieron herencia, siervo Víctor, pero se olvidaron. Qué terrible. Pero recuerde esto, que dice la Biblia, que a todas las tribus le dieron herencia, pero dice que a la tribu de Leví no le dieron herencia. Y cuando ellos dijeron: Señor, ¿dónde está la herencia? Y le dijo: ustedes van a vivir, le dijo, de lo que el pueblo dé. Pero más que eso, le dijo el Señor, ustedes no tienen herencia terrenal. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Yo soy vuestra herencia. Yo soy vuestra herencia. Por eso la alabanza dice: si te tienes a Cristo, lo tienes todo. Y Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, a que me abandonen, aunque se olviden de mí. Estoy en la etapa de la formación. Y repito, eso duele. Es más, muchos están en esa etapa ahorita, en esa escuela. Han tocado puertas. Ahí le vamos a llamar, hermano. Ahí le vamos a llamar. Todavía está esperando usted que le llamen. Ya. Yo voy a abogar por usted. ¿Cuántos ha dicho eso? ¿Cuántos? A mí me dijo un líder, un hombre me dijo: entregue esa iglesia, le voy a dar otra mejor, me dijo. Pasaba años y no vino otra mejor. Es más, cuando yo buscaba la forma de saludarlo, si yo venía por aquí, me miraba, luego se daba la vuelta a manera de que no lo pudiera saludar. Tal vez no era que se había olvidado, sino que Dios lo estaba usando para formarme. Y eso sí cuesta. A veces esa gente dura que está alrededor de usted, dura por el trato que le dan, es formación. En la etapa del olvido, lo único que Dios quiere es darnos una formación. Pero número dos, ¿qué más aprendemos en la etapa del olvido? Vamos a aprender a ser más empáticos. Vamos a aprender empatía. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Escúcheme. Génesis capítulo 45 del 1 al 7 habla: cuando llegaron los hermanos de José, él conoció a sus hermanos, pero sus hermanos no lo conocieron a él, porque vendieron a alguien de 17 años y ahora de 30 años. Era un tipazo sentado administrando un reino llamado Egipto. Y él, desde que lo vio, hermano, dice la Biblia que el corazón se le hizo agua. Y pregunta: ¿por qué José no mandó a la cárcel a sus hermanos? ¿Por qué? ¿Se lo merecía, sí o no? Lo vendieron. Hicieron que el papá pasara 13 años de luto y dolor por la pérdida de su hijo. Le pregunto: ¿se merecían la cárcel los hermanos de José? Ahora le pregunto: ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo mandó a la cárcel? Porque en la etapa del olvido él aprendió a ver gente que injustamente estaba en la cárcel. Es más, usted lee el capítulo 45 y él les hizo un montón de pruebas porque quería ver a su hermano Benjamín. Pero en una ocasión, en el capítulo 45, José no aguantó, sacó a todos del palacio y se les pone enfrente y les dice: este que ven acá es su hermano José, al que ustedes vendieron. Hermano, a todos se les cayó la cara, a todos ahora asustados. Y dice que todos, hermanos, estaban espantados, llenos de miedo, temblando. Y José les dice: tranquilos, tranquilos, que ustedes lo único que fueron canal
para que yo esté aquí. Porque si ustedes no me venden, nunca yo hubiera servido de provisión para vuestra gente. Es decir, que Dios los usó para que yo fuera propicio ahora a toda mi patria, a mi descendencia. Lo que les está diciendo es, allá en la etapa de formación, allá en la etapa, allá yo entendí que debo de meterme en las necesidades de los demás. Óigame, cuando se olvidan de nosotros y pasamos por los malos momentos, ¿sí o no? Aquellos que han pasado por aquí por una etapa de enfermedad, de cáncer, ¿sí o no? Que pueden entender a otro que tiene cáncer. ¿Cómo alguien que nunca ha tenido cáncer va a decir: yo no entiendo eso, hermano? No entiendo. Pues si nunca le ha dolido. ¿Cómo una mamá entiende a otra cuando ha pasado por el parto? Oí a la hermana Mayra y a sus hermanas hablar un día de esto, de parto. Y yo solo me les quedaba viendo ahí. Y vieras que esto sí que duele. Yo no sé. De lo que menos voy a morir es de parto, después de cualquier otra cosa. Pero ¿cómo ellas se identifican? Porque han pasado. Ay, qué miedo para hermana Helen, para la soltera. Padre, líbrame de eso. ¿Cómo usted entiende a alguien hasta que pasa? ¿Cómo Willow va a entender a otra persona? Perdóneme que lo use. A enfrentar la vida sin una figura paternal. Puede entenderlos porque él ha vivido con eso, con el abandono. Muchos de los que están aquí. ¿Cómo puede ayudar a otro? Porque él sabe lo que se siente. Él me decía una vez: yo cuando ve a ese viejo, no le voy a reclamar, lo voy a abrazar. Pero ¿quién puede entender esto? Solo el que ha pasado por ahí. Y si ha pasado la etapa del olvido, donde han dado la espalda, entonces va a entender ayudar a otros cuando estén pasando por ese momento. Así es de que tranquilo, que el momento que está pasando solo es porque Dios te está preparando para algo grande. Dios te está preparando para que puedas influir en otros. A veces, hermano, te acercas a alguien porque puedes entenderlo. Yo le contaba que el día sábado fui a un seminario. Casualmente solo había maestras ahí, y una de ellas, hermano, dice: yo siempre traté a mis hijos como que fueran míos, pastor, me dice, pero ahora tengo 60 años y Dios no me dio el privilegio de tener un hijo. Pero a todos los trato como que fueran míos. Y aunque yo nunca voy a ser mamá, me decía, pero puedo entender a los demás. Que Dios nos ayude. Porque la etapa del olvido nos enseña, decíamos, formación, empatía, pero nos enseña dependencia. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí el poder interpretar sueño, le dijo, cuando lo manda a llamar de la cárcel. Dios será el que le dé la respuesta propicia. Faraón le dice: oiga, ¿sabe qué aprendió en los 2 años de olvido? Bueno, pasó 17, 13 años donde él no pudo ver a su familia. 13 años de proceso. Pero ¿sabe qué aprendió en ese momento? Aprendió a depender cuando lo mandan a llamar y le dice: José, tú puedes interpretarlo. Le dice: mire mi rey, yo quiero que entienda, no quiero que usted se fije en mí. En la cárcel, en el olvido, aprendió que solo había un Dios que revelaba las cosas. ¿Sabe qué va a aprender usted en la etapa que está pasando? A depender de Dios. ¿Cuántos están pasando por alguna crisis económica? ¿Qué le está enseñando Dios? ¿Cuántos están haciendo cosas sin presupuesto? ¿Sabe qué nos enseña Dios? Dependencia. Dependencia. Y usted se está moviendo por fe. Pero que si usted tuviera toda la plata y todo lo que... Ay, hermano, no necesita, sea Dios a un lado. José sabía que podía revelar sueños, pero en la cárcel aprendió y le dice: no está en mí, está en Dios el dar las respuestas. Hoy
hoy más que nunca, en esta etapa, dependa de Dios. Levántese y dependa de Dios. No es fácil, pero cuando estamos en esta etapa es cuando Dios más se glorifica enseñándonos. ¿Sabe que Dios a Israel enseñó en el desierto que debían de vivir día a día? Lo he enseñado esto muchas veces. Pero ¿por qué el maná solo duraba para un día? ¿Por qué cuando les dio alimento, carne, solo les podía durar un día? Y el siguiente día estaba engusanada. Pastor, porque no había refri. No, hermano, si Dios conservó la ropa y los zapatos 40 años de ellos, pero no el alimento, porque eso enseña que aunque todas las puertas estén cerradas y bien cerradas, debemos de aprender a depender de Dios. ¿Sabe por qué el Señor usó cuervos y no un almacén para Elías? Porque le quiso enseñar que aunque los cuervos comen carne, hay un Dios que sabe proveer de acuerdo a mis necesidades. De acuerdo a tus necesidades, Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la etapa del olvido aprendemos dependencia. Dependencia. Mire, Yared y Aroni ahorita están en una etapa que ellos solo dicen deme. ¿Sí? Quiero esto. Porque están en una etapa donde ellos solo piden. Llega un momento ya, Yared ya está entrando en una etapa y primero pregunta: papá, ¿tiene que me dé o les ajusta para que podamos comer esto? Porque va entrando en una etapa donde ya él no va a querer tanto depender. Y usted sabe, muchos de los que están aquí llegaron a la etapa de los 18 años. Ya no dependen de papá y mamá. Y dicen: voy a hacer algo para estudiar, para trabajar. Y empiezan a depender de sí mismos. ¿Qué le quiero enseñar esto? A veces hay que volverse como niños para depender de papá. Cuando usted ya pueda, pues. ¿Se acuerda que yo prediqué un mensaje allá en Josué que dice la Biblia que cuando Israel sembró la tierra cesó el maná? O sea que le dijeron ellos: bueno, ya podemos. Se cortaron la provisión. Ya voy a terminar. En la etapa del olvido, en aquellos que hemos sido olvidados, que no se acordaron de nosotros, ahí el Señor nos quiere enseñar dependencia. Pensé que había terminado. Me falta uno. Falta la etapa más bonita. En la etapa del olvido también va a haber un cumplimiento. Escuche esto: después de 2 largos años, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, y Faraón llamó a José y dice: y lo sacaron. ¿Qué le pasó a ese volado? Y lo sacaron apresuradamente. Oiga. Y lo sacaron apresuradamente. Escúcheme por favor. Toda etapa del olvido, toda etapa de espera tiene un cumplimiento. Toda etapa. Aunque usted me diga: pastor, estoy desesperado. Cuando llegaron los 2 años, mandaron a sacar a Pablo. Sí, lo sacaron porque tenía que seguir predicando, pero mandaron a sacar a José. Y dice la palabra: y lo mandaron a sacar apresuradamente. Óigame. Cuando llega su hora, llega su hora. A ver si me comprende. Cuando llega el tiempo, no hay nada que lo detenga. Creo que esta es la etapa más bonita y es la etapa del cumplimiento. Usted va a llegar a una etapa que le va a decir: Señor, ya no me bendigas tanto. Porque es la etapa del cumplimiento. Él le dijo: Señor, ya no me bendigas. Oiga, y José entendió el tiempo de Dios. ¿Sabe qué hizo cuando le dijeron: te manda a llamar Faraón? ¿Sabe qué hizo? Se arresuró. Y la pregunta es esta: ¿de dónde sacó ese vestido si estaba en la cárcel? Siempre me pregunté eso. ¿Sabe qué? Perdóneme.
Yo me imagino esto, que José en algún momento tenía algún vestido guardado ahí, porque él guardaba la esperanza que en algún momento él iba a usar ese vestido. ¿Sabe que José nunca perdió la esperanza? Él sabía que iba a llegar un tiempo de cumplimiento, y aunque estaba guardado, cuando le dijeron: mira, Faraón te manda a llamar, y Dios, yo creo que dijo: ahora es el tiempo del vestido. No me he resurado ni bañado todos estos días, hoy me baño y me resuro. Eso se llama fe. Eso se llama creerle a Dios. Alguien tiene que agarrar esta palabra y tiene que llevársela y decir: el día que me conteste el Señor con mis papeles, con mi examen, como en mi casa, yo ya tengo guardado. Así como aquel varón que nos contó que cuando le dijeron: mira, nos vamos a casar, ya tenía listo todo. Hay que prepararnos. Yo creo que deberíamos ir aguardando ya para la fiesta de la acción de gracias de lo que Dios le va a hacer. Eso se llama fe. Tener listo. Sí, Señor, ya lo tengo listo para el día. Porque dice la Biblia, es que tienen, hermano, perdóneme la palabra que voy a usar, hay que ser buzos. Porque dice la Biblia que lo mandaron a sacar apresuradamente. O sea, no le dieron este hermano. ¿No crees que le dijo a aquellos que les cuesta cambiar: voy a ver cuál ropa la tiende toda, quiero ver, ya van a salir del baño? No. Alguien tiene ese problema que se mete al baño y nunca sale, hermano. Nosotros nos damos 5 minutos cada uno, 5, 5, 5, 5, en 20 todos bañados. Algunos meten al baño y nunca salen, hermano. ¿Qué harán? A ver. El mascón hasta por los oídos se lo mete aquí, lo saca aquí. Hermanos, cuando llegue la etapa del cumplimiento, póngase las pilas. Dice: pastor, que me han mandado a hablar. No sé si me quieren bendecir, voy o no voy. Vaya, hombre. Entienda el tiempo de Dios. Póngase en pie, por favor. Yo quiero que mire al que está a la par y le diga así: mírelo, dígale: Dios no se ha olvidado de ti. Pero dígase: se lo compruebo. Dice la Biblia, pero Sión dijo, ¿qué dijo Sión? Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque se olvide ella? Hermanas, madres, perdóneme, o mejor dicho, ¿cuántas hermanas de las que están aquí son mamás? Levánteme la mano. ¿Qué se les hicieron cuando salieron en el embarazo? ¿Cuántas tienen unas rayitas ahí en la? ¿Sabe qué significa eso? La muestra del amor por sus hijos. ¿Sabe qué dice la hermana Mayra? Miren, niño, estas rayas no me las hizo su papá, le dice. Estas rayas es cuando ustedes estaban en la pancita. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo la mamá se va a olvidar de compadecerse del hijo de su vientre? Hay señas, quedan marcas. ¿Y sabe qué dice el Señor? Si la mamá no se puede olvidar, yo jamás me voy a olvidar de ustedes. Si pasan 2 años y 3 años en la etapa de olvido, es formación. Si pasan por el olvido, es porque les estoy enseñando algo diferente. Les estoy enseñando empatía, les estoy enseñando cumplimiento. Si nunca ha estado en la sala del olvido, nunca va a valorar lo que Dios ha hecho por usted. Nunca. Pero si pasa por la etapa, le mencionaba el caso de las madres, jamás van a olvidar a sus hijos. Primero porque los ama, pero segundo porque hay marcas que solo una madre puede tener. Hay marcas que solo un Dios quiso dejárselas. Y yo prediqué hace creo que 1 año atrás, las cicatrices, y Dios decidió dejarse. Él con cuerpo glorificado podía evitar toda
cicatriz, pero se dejó las cicatrices para decir: nunca me voy a olvidar de ustedes. Aunque todos se olviden de usted, jamás hay un Dios que se va a olvidar de nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias por esa palabra tan bella, tan maravillosa. Gracias por ministrarnos, gracias por hablarnos. Gracias por aquellos que van a ser edificados a través de las redes sociales. Que la gracia y la bendición de Dios puede estar en ellos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ese amor tan grande y tan poderoso.